De regreso, son las 8:47 en la mañana, profesor, y tenemos nuestra siguiente invitada para hablar del tema de las reformas electorales. Ajá. Tenemos a Maribel Jaén, ¿no? Maribel Jaén. Está con nosotros ya comunicada. Sí, ya sí. Ya está Buenos días, Maribel, bienvenida. Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Es miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Sí, yo apoyo en la coordinación de los 4 pilares que forman el Foro Ciudadano por Reformas Electorales, conformado por el sector de la empresa privada, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el sector de los trabajadores conformado por el CONATO y el CONUSI, más de 18 organizaciones de sociedad civil y también universidades que históricamente han estado en este proceso de reforma electoral, el sector de la academia. Yo me he quedado muy preocupado con lo ocurrido ayer, Maribel. Yo le contaba a los oyentes más temprano que desde hace algunos años para acá, pasadas las elecciones, el tribunal convoca a esta comisión, consejo de reformas electorales, con el ánimo de hacerlo temprano, en base a la experiencia de la última elección, hacer las correcciones y hacer las modificaciones. Históricamente también siempre ha ocurrido que cuando el documento llega a la Asamblea, los legisladores antes, diputados ahora, se encargan de meter sus propios intereses en estas reformas. Al final son ellos los que aprueban y tienen la facultad de modificar los documentos. Pero me da la impresión que la crisis generada ayer, pues, o sea, en otras ocasiones ha habido estas tensiones también. Pero me da la impresión que la crisis generada ayer fue un poco más allá de lo que antes habíamos visto, ¿o no? Sí, exacto. Me parece muy bien la introducción que usted hace de la visión que se tenía desde el 1990 de los procesos de reforma político, particularmente el Código Electoral. A partir de 1990, producto de todo lo que había vivido el Estado panameño, el Tribunal Electoral desarrolla ciertas actividades que tenían que ver con la participación de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo motivar a los ciudadanos que pudiesen participar. Es así que se inicia una Comisión Nacional de Reforma, como usted muy bien lo señala. Un año después de las elecciones se conformaba una comisión donde estaban los partidos políticos, el tribunal, la fiscalía y la sociedad civil. En la década del 90, sobre todo a finales del 90, la sociedad civil solamente teníamos la oportunidad de hablar, ¿no? Solamente teníamos el derecho a la voz. Fíjese, desde esa época, a finales del 90, en el 97, 95, 96, la sociedad civil de manera permanente tenía temas claves, ¿no? Como era el financiamiento político, que es el corazón de las reformas, el corazón de la reforma, sobre todo el origen, el uso, la rendición de cuentas, el sistema político electoral. Era un tema que históricamente le preocupaba a la sociedad civil organizada y sobre todo mejorar la calidad de la democracia y de la participación de la ciudadanía. Siempre ha habido tensiones, fíjense, al principio, en esa década, y estoy bastante vieja, yo por eso quisiera que las generaciones se sumen. Fíjate, cuando nosotros planteamos todo esto, los partidos políticos se resistían y había una tensión permanente entre sociedad civil y los partidos políticos. Nosotros fuimos comprendiendo que los partidos son un instrumento fundamental en la democracia, ¿no? Pero partidos democráticos, transparentes, éticos, y no los partidos que a partir del año 90, con un sistema político electoral como el generaba, reproducía lo que era el clientelismo. Entonces, claro, yo creo que estamos, como usted bien lo señala, hemos tenido muchas tensiones, incluso hubo un año que nosotros se presenta la propuesta y no es tomada en cuenta, que fue para la administración, creo que era del señor Ricardo Martinelli. Y ellos hicieron sus propias propuestas. No es la primera vez que tenemos esta situación. Pero por primera vez vamos a una asamblea
con todo un discurso de continuar ese proceso de reforma, y nos encontramos con una asamblea que confirma la percepción de la ciudadanía de que está en su peor momento, de que es una visión clientelar en la forma más pura que se puede dar, pero que además de eso es una asamblea que tiene, además del clientelismo, la visión patrimonial. Es decir, yo llegué al poder. Yo llego al poder a través de la compra del voto, pero cuando llego al poder, cuando estoy ahí, todo esto, ese patrimonio es personal. Y por supuesto, este es un reflejo de un desgaste generalizado del Estado panameño, y estamos frente a esto. Lo que está ocurriendo en la asamblea hoy, las tensiones que hay entre el Tribunal Electoral, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde nosotros hemos participado y seguiremos participando porque es nuestro compromiso social, lo que se está dando es un reflejo de un deterioro generalizado del Estado, y que, como todos decimos, se requieren reformas profundas, ¿no? Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo debe hacerse. ¿Tendrá compón la situación o creen que es insalvable? Mira, yo creo que todo tiene solución. La historia nos ha demostrado que cuando hay las condiciones más adversas, podemos superarlas. Cuando hubo procesos de la esclavitud, hubieron procesos de liberación. Cuando hubieron niveles de explotación profunda de los trabajadores, hubieron derechos económicos y sociales y civiles que se desarrollaron y pudieron mejorar la calidad. No es la primera vez que la historia de Panamá pasa por una crisis. Muchas veces se dice que la historia de Panamá es la historia de una crisis permanente. Hemos tenido crisis que se fueron resolviendo. Esta crisis, una crisis, incluso la gente habla que cada 25 o 30 años el Estado pasa por un ciclo de crisis. Esta crisis nosotros la vamos a resolver. ¿Cómo la vamos a resolver? No sabemos. Pero el tema de la Asamblea Legislativa, el tema de la calidad de la democracia en este país, el tema de la desigualdad social, el tema de proteger los bienes del Estado naturales, que son del Estado panameño, que son de la ciudadanía panameña, de proteger la madre tierra, eso lo vamos a resolver. ¿Cuándo lo vamos a resolver? Cuando una gran parte de la población comprenda cuál es su compromiso social, por qué tiene que empoderarse, por qué tenemos que transformar esta realidad para que sea la dignidad y el bien común el que pueda imperar. Nosotros estamos, mire, profesor Cabrera, frente a dos modelos que se expresan en lo económico y en lo político. Un modelo ético que está basado en el lucro, en el dinero, en el poder para que los otros estén como esclavos de los intereses particulares, donde hay competencia, lucro, hedonismo, materialismo, individualismo. Y otro modelo, que es el que nos quieren quitar, que no es posible hacer, que es un modelo basado en la dignidad de la persona, donde no es el dinero, sino la dignidad de la persona. Y en las políticas públicas electorales también se expresa esa lucha de estos modelos que enfrenta la sociedad general. Ahora, en opinión tuya o del grupo, ¿ha habido el quiebre o la crisis se da por un tema o por la acumulación de varios? Yo creo que hay varios niveles, y creo que es una opinión generalizada del Foro Ciudadano. Digo, nosotros sabemos que estamos en una crisis profunda del Estado, y en este tema particular nosotros estamos ante un desgaste de una democracia electorera formal, ¿no? Que no resolvió las necesidades de las poblaciones, de las comunidades. Por tanto, hay un distanciamiento entre las comunidades y las élites políticas que están ahorita expresadas no solamente en la Asamblea, también en el Ejecutivo y también en el Judicial, y también muchas veces en las instituciones de control. Entonces yo creo que estamos frente a esa crisis, a una democracia que no respondió, una democracia que está reproduciendo intolerancia, que está reproduciendo violencia, una democracia que está haciendo énfasis más en el tema patrimonialista y clientelar,
y eso hace una gran distancia entre la población y una grave crisis en los partidos tradicionales que ven, nosotros vemos que los partidos dejaron de cumplir su naturaleza de ser y estamos frente a grupos dentro de los partidos que responden a distintos gamonales de acuerdo al nivel de dinero que tengan. Y por supuesto hay otra cosa muy preocupante, profesor, es el tema de la penetración del narcotráfico. Eso no lo estamos diciendo ahora. Nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo y lo repetimos. Y eso nos está llevando hacia un estado fallido. Porque el narcotráfico no solamente penetra estas esferas políticas, sino también el órgano judicial, vemos en la policía, vemos en las autoridades, en las comunidades. Entonces, eso hay que hablarlo y tenemos que sentarnos todas las fuerzas políticas, todas, las económicas, las sociales y las políticas para establecer cuál es la agenda mínima que nos permita que este Estado pueda seguir sobreviviendo. Ahora, lo preocupante aquí, ubicado el problema y ubicado las posibles soluciones, es si hay el ambiente por parte de los diputados en recoger velas y retomar el debate. Sí, yo creo, fíjate, yo creo que hay un ambiente en este momento donde hay un vacío de liderazgos, no solamente en los partidos políticos, también, ¿por qué no decirlo, dentro de los movimientos sociales? En este momento es casi imposible poder trabajar agendas mínimas por los niveles de deterioro en que se encuentra el Estado, en los niveles de corrupción que se encuentran los partidos políticos, los niveles de penetración de malos dineros, y no estoy hablando solamente de las bandas criminales, estoy hablando también de las grandes empresas transnacionales que no les importa la vida de los panameños y quieren explotar los recursos del Estado panameño, y eso afecta. Son igual de criminales, igualito de criminales. Por lo tanto, yo creo que no hay un ambiente, hay cada vez una mayor polarización, no hay confianza, hay vacíos de liderazgo, pero a pesar de todas esas condiciones negativas, les quiero comentar que los países, los pueblos y la República de Panamá ha salido de cada una de esas crisis. Bueno, le agradezco a Maribel Jaén que nos haya actualizado sobre lo ocurrido. Yo me he quedado muy preocupado. Yo podría decir que no tengo ni arte ni parte en ese código, pero soy ciudadano de este país, tengo que votar, tengo que ejercer mi derecho. Y me preocupa pues que los magistrados se hayan parado y se hayan ido, porque ya era insostenible el tema. Me preocupa el reprise que nos hace Maribel Jaén de lo ocurrido. Espero que haya la madurez y el talento para regresar a la mesa, sobre todo los diputados que entiendan que si bien es cierto la Constitución nos faculta a ellos para legislar, no es menos cierto que ese tema nos interesa a todos los panameños por igual, y no solamente a ellos. No, si ellos y fíjense, eso claro, se enreda. No, fíjate, acuérdense que la Comisión Nacional de Reformas Electorales fueron precisamente reconocidos en el Código Electoral. El proceso de participación de la ciudadanía organizada ha sido un ejemplo para América Latina, ¿no? Este es un modelo que estamos implementando en América Latina sobre la participación sistemática en la incidencia de la ciudadanía organizada en políticas públicas en materia de reformas electorales. Eso no puede pasar por alto, eso es muy grave, eso te refleja el grave deterioro de la conciencia política de estas élites que controlan parte, porque el tema es que ojalá fueran partidos homogéneos. Tenemos partidos muy fragmentados, dirigidos por líderes con distintos intereses, menos los intereses de las comunidades. Entonces, yo creo que es importante seguir participando. Yo le digo a mis hermanos de sociedad civil que nadie nos robe la esperanza. Es nuestro compromiso social de incidir en las políticas públicas, en todas las políticas públicas.
hay que exigir rendición de cuentas. Una de las reformas que se están planteando es el tema de la rendición de cuentas. No se le entregaba las credenciales en firma hasta que no hicieran rendición de cuentas. Eso lo eliminaron. El tema del fuero penal, eso lo eliminaron. El tema que el Tribunal Electoral, que nosotros en un momento lo veíamos con cierta reserva, pudiese organizar las internas de los partidos. ¿Y por qué se tuvo que llegar a que el tribunal apoyara en el financiamiento y en el logro de las reformas internas de los partidos? Porque entre los partidos están muy fraccionados, ¿no? Entonces nosotros seguimos pensando que los partidos son importantes, pero ¿qué tipo de partidos tenemos que construir nosotros? Partidos transparentes, partidos equitativos, donde las mujeres jueguen un papel importante. Todo esto de la paridad también, muchas cosas fueron cambiadas. Muchas veces lo planteamos, el tema de la paridad, se llega a un acuerdo con los partidos políticos, pero cuando se va a la asamblea, su derecho constitucional, legal, le dice otra cosa que favorezca sus intereses. Será legal, pero no es legítimo. Y eso tenemos que tener muy claro. La legitimidad se basa en el respeto, el reconocimiento, pero puede ser legal, pero no es legítimo. Y yo le hago un llamado a la Asamblea Nacional. Este país es de todos y no tenemos derecho a desmantelar y a debilitar las bases de la democracia en este país. Gracias, Maribel. Muy amable. Que esté bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. 9:03 minutos, señora Flores. Información.